Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí, Matemi, saludándolos, esta vez con un diseño especial por Fiestas Patrias. Mi país está de aniversario, 201 años, 201 de su independencia política. Eh, yo me encuentro en Perú, desde la ciudad de Callao, con límite con Lima, la capital del Perú. Bueno, para saludarlos en este último eh, sentido que vamos a hablar el día de hoy, que en realidad muy poco se habla, a pesar de que es importantísimo, que es el sentido del tacto. El tacto está relacionado con nuestra piel y bueno, lo usamos todo el tiempo, cuando nos cubrimos la ropa, cuando se impone manos, no sé, cuando tocamos las cosas, todo el tiempo. Pero así como ya habíamos comentado antes, existe lo que es los sentidos físicos y los sentidos espirituales. En este corto video vamos a hablar acerca del sentido espiritual del tacto. Para empezar, cuando se habla por primera vez del tacto, se habla por primera vez del tacto desde el inicio de la Biblia, en Génesis, cuando el ser humano es creado. Por ejemplo, nos habla cuando el ser humano pecó, cuando Eva es tentada. Hay una parte en la que dice, que ya le había mencionado en el anterior video, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno y era agradable a sus ojos, y el árbol lo codició, era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio a su marido, ¿no? Entonces, uy, tembló, no. Entonces, ¿qué pasa? El sentido del tacto, según lo registra la Biblia, fue uno de los al inicio de recién creada la humanidad, se contaminó con el pecado. Investigando un poquito acerca de la cultura hebrea, ellos ahondan un poquito más y nos hablan de la gloria de Dios. Se dice que Adán y Eva andaban desnudos, ¿no es cierto? Según la Biblia, pero ellos no tenían malicia. La malicia entra con el pecado. ¿Y qué malicia es esa? La malicia sexual, se cubrieron, sintieron vergüenza y cubrieron su cuerpo con hojas de párrano o con hojas de higo. Bueno, el punto es que se dice que antes de pecar, dice que ellos tenían una comunión directa con Dios. Alzaban los ojos y ahí hablaban directo con Dios. No necesitaban un altar, no necesitaban ir a lo secreto, veían cara a cara a Dios. Y para eso, dice, según la historia hebrea, los relatos hebreos, ellos comentan que dice que la luz de la gloria del Eterno, de Jehová, era tanta que ellos no veían su desnudez, era como una ropa que los envolvía. Y que cuando ellos pecan, desaparece la luz, la gloria de Dios, y se ven tal cual son. Y ahí entró la malicia, ¿no? Bueno, qué pena, ¿no? No necesitaríamos vestir a la moda ni nada. ni con moda ni sin moda, igualito no necesitaríamos vestir, ¿no? ¿Cuánto se ahorraría? ¿Cuántos animales? ¿Cuánta contaminación se podría evitar, ¿no? Para que nuestro planeta
no estuviera tan lastimado, contaminado, corrupto, en fin. El punto es que fue el punto de entrada de la malicia, el pecado, a través de los ojos, pero de nuestra piel, ¿no? De lo que se veía de nosotros. ¿Qué tipo de pecados entró? Bueno, podemos investigar, ¿no? Por ejemplo, más adelante en Levítico vemos cómo Dios habla acerca de la lepra. Estuve investigando diferentes tipos de contaminación del sentido del tacto, espiritual y físico. Por ejemplo, se le prohibía a los sacerdotes entrar en contacto con alguien que estuviera con lepra, pero no era la lepra como la conocemos en este momento, ¿no? La enfermedad en sí, sino eran diferentes tipos de alergias, hongos, salpullidos, cosas que no se iban así, ¿no? Hasta que no se les fuera, ellos estaban lejos de la ciudad, alejados. Algunos sí eran casos de lepra como lo conocemos, pero en su mayoría eran temas de hongos, psoriasis, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que eh, ellos eran apartados para no entrar en contacto físico con la impureza. Esa misma impureza llevándola ya al orden de a los sacerdotes más adelante. Primero, en lo que le estoy manifestando lo podemos encontrar en Levítico 13 del 1 al 11, ¿no? Pero después a los sacerdotes también se les prohíbe entrar en contacto con la gente que estaba contaminada de manera inmunda en su piel, ¿no? O sea, cuidar el sentido del tacto. ¿Cómo? A través del Levítico del 4 al 7. Ahí se menciona todo lo que el sacerdote no podía exponerse a tocar, ¿no? Importante, interesante era, porque si no era considerado impuro. Y por lo general tenía que bañarse antes del anochecer y todo un ritual para limpiarse. Ahora, encontré también otros comentarios en la cultura hebrea acerca del sentido espiritual del tacto, que también me parece interesante mencionar. Ellos indican en estudios de los rabinos, de los eh, conocedores, como se les dice ahora, ellos indican que dice que espiritualmente nosotros, las buenas obras se reflejan por una túnica blanca, pero en la desnudez de nuestra piel, cada vez que una persona fornica, que practica cualquier tipo de aberración sexual, dentro o fuera del matrimonio, dice que nuestra piel espiritual se agrieta. ¡Ay, qué horror! Ni la cirugía. No, en serio. Entonces, espiritualmente hablando, el símbolo del pecado sexual es la piel agrietada. Terrible, ¿no? Y para corregir eso, para enmendar eso, para sanarlo, dice que se vuelve como un papel. ¿Cómo es la arruga? Como un papel toalla, o un papel como un billete, así que lo arrugas y se queda así todo chamuscado, igualito. Esa es la prueba, así se ve nuestra piel en el mundo espiritual de una persona que practica impurezas sexuales o que ha practicado y no ha limpiado el cuerpo, no se ha limpiado espiritualmente. ¿Qué es lo que en la cultura hebrea se usa para limpiar el cuerpo, el sentido del tacto, ¿no? Usan el mikve, que en griego se maltradujo como bautismo, porque no existía esa palabra en el hebreo.
Los hebreos, la cultura de Israel, del pueblo de Israel, practicaba lo que es el mikve, que es la sumergión. Bueno, se sumergen en agua o en una piscina o en una fuente, ¿no? Para limpiar impurezas, entre ellas sexuales. No solamente para eso, pero para limpiar la impureza sexual se usaba el mikve, pero el mikve se usaba para diferentes tipos de pecado. Mikve practicaba, por ejemplo, Juan en el río Jordán, ¿no? Y hay diferentes profetas que usaban el mikve, pero es muy común, incluso hasta el día de hoy. ¿Sí? Muchos ayunan, cuando tienen algún problema, ayunan y luego se bañan. Y eso también, y lo aplican con un salmo para limpiarse, para purificarse. No solamente de relaciones sexuales, sino de cualquier otro pecado. Entonces, ese concepto se usa para limpiar las impurezas sexuales. Bueno, exactamente no sabría decirles una fórmula exacta, nada. Solamente tengo la definición de más o menos qué es lo que hacen, ¿no? Pero espiritualmente ese es el kavanot, le dicen, ¿sí? Que ellos usan para purificarse sexualmente. Porque dice que por sí solo toda fornicación, todo acto de adulterio que se haya cometido, deja la piel agrietada de por vida. Solamente uno pidiendo misericordia y una rectificación, Dios puede corregir eso, ¿no? Restaurar, resanar el cuerpo espiritual. Es por eso también que en Corintios 6:18 se nos dice eh, que el, el pecado de la fornicación se hace contra nuestra propia carne. Está hablando de nuestra piel. O sea, es un pecado que hacemos contra nosotros mismos y que en el mundo espiritual se refleja a través de nosotros. Sino que si uno se pone a analizar, el Antiguo Testamento no es diferente al Nuevo. Simplemente en el Nuevo, como está escrito en griego, se usan analogías o se usan palabras que más o menos se puedan entender los conceptos que en el idioma hebreo existen, pero que no pueden ser traducidos literalmente a ningún otro idioma. Entonces han tratado de acomodar con definiciones que más o menos nosotros, el mundo pagano, puede entender, ¿no? Por misericordia. Además, para los que ministran, el sentido del tacto también es muy importante, porque hay una transmisión. Cuando uno hace la administración e impone las manos, hay una, una, un contacto muchas veces, ¿no? No tanto cuando se trata de multitudes, pero a veces se llama a una sola persona, o dos o tres, y se le impone la mano. Cuando tú impones la mano, es una transmisión. Ese cuerpo recibe lo que tú estás impartiendo y tú también recibes lo que ese cuerpo tiene, ese depósito tiene. ¿Y qué sucede? Por eso es importante que la persona que ministre viva coherentemente buscando a Dios, lleno de Dios y en santidad. Porque eso que va a recibir de la persona que está muchas veces cautiva en adicciones y todo eso, para que no entre y se quede morando dentro de él, en el mundo espiritual no existen vacíos. Lo que está vacío se llena o con la gloria del Eterno, con la presencia del Espíritu Santo, o con espíritus inmundos que
necesitan morar en algún lugar porque están en los lugares secos, ¿no? Habitando en lugares secos. Entonces, como no existe vacíos en el mundo espiritual, la persona que ministra necesita estar en santidad, lleno de la presencia de Dios, porque cuando toca, se transfieren. Y es muy importante mantenerse lleno de Dios y en la presencia de Dios, viviendo con rectitud, con integridad. Por eso que dice que la integridad los calla, los paraliza, porque les quita autoridad al adversario. Cuando tú eres íntegro delante de Dios, no tienen armas para puertas. O puede que esté redefiniéndolo mal, pero los paraliza, no tienen por dónde, ¿no? Que se entiende. Entonces, es por eso que es importante este sentido, mantenerlo puro, limpio. ¿Cómo lo mantienes puro y limpio? Ya hemos hablado, las prácticas sexuales son las que principalmente la agrietan. ¿Qué pasa cuando la agrietan? ¿Por qué me puse a investigar eso? ¿Por qué es importante mencionar esto? Cuando está agrietado, por ahí entra todo. No solamente ya está agrietada nuestra piel espiritual. Al cuerpo espiritual, dentro ingresa todo sin filtro, porque el filtro es la piel. La integridad, la santidad restauran. Uno por misericordia puede pedir una restauración. Ya son conceptos que nosotros podemos manejar a través de la oración, del ayuno, pidiendo misericordia al Señor, ¿no? Que restaure nuestra área sexual, sobre todo, sinceramente hablando, con las personas que no se convirtieron de pequeñas, sino que eh, de adultos, ya habiendo cometido, practicado fornicación o tal vez adulterio, entonces requieren limpiar su cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque las grietas que se forman es como si espiritualmente la piel fuera un filtro que protege de toda infección al cuerpo. ¿Qué pasa cuando el filtro se rompe, se cuartea? Nos quedamos sin protección, es como un escudo, nos quedamos sin protección. Igualmente pasa en el mundo espiritual. Cuando la piel está cuarteada a causa de la fornicación, eh, que mencionamos en Corintios, ¿no? Cuando habla de Corintios 6:18, cuando habla que la fornicación es un pecado que se comete contra uno mismo, contra nuestra propia carne. Entonces, esas grietas permiten que cualquier maldición, cualquier inmundicia, cualquier espíritu inmundo entre de frente, sin filtro. Así de peligroso es. Además, en la administración se requiere el contacto físico. Muchas veces, ¿no? En imponer las manos hay una transmisión entre el cuerpo que necesita ser liberado, que está en opresión, y la persona que está ministrando. Por eso se requiere caminar en santidad. Reitero, caminar en santidad. Cuando se va a ministrar, tiene que ser íntegro. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no existen los vacíos. No hay vacíos en el mundo espiritual.
¿Qué es lo que sucede cuando tú ministras? Hay una transmisión. ¿Qué pasa? Tú le impartes la gloria de Dios que está en ti y Él te imparte su inmundicia. Pero como en el mundo espiritual no hay vacíos, si tú no estás lleno de Dios, estás dejando espacio para que entre en ti lo que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, y luego el hombre de Dios se enferma, o bueno, eso pueden ser procesos, pero comienzan a aparecer maldiciones que no tenías, ¿no? Comienzas a abrir puertas. Y el oponente solamente, que es paciente, va a esperar a que tú te debilites para golpear, ¿no? Y sacarte, avergonzarte, qué sé yo. Entonces, cuidémonos siempre de andar en integridad todos aquellos que ministran, pero los que no ministran también, porque todos estamos llamados a compartir la palabra, porque la palabra de vida, el Evangelio, es nuevas del reino, ¿sí? Y es obligatorio para todo el que cree que Jesús es el Mesías. Es obligatorio compartir su conocimiento, su palabra, sus buenas nuevas. Entonces, necesitas, y siempre va a haber la oportunidad de que ores por alguien y ese contacto físico se dé, y tienes que tener cuidado. Además, nosotros estamos llamados a la santidad, y llamado a la santidad es caminar en integridad. Este es el último video de los 5 anteriores, de los 5 sentidos. Espero que sean de edificación para tu vida y en las redes sociales, que te acerque más al Eterno, que te ayude a restaurar, que te lleve a meditar sobre las prácticas que has realizado hasta la fecha, y que te lleve a un arrepentimiento verdadero, que te dé herramientas para que puedas arrepentirte y puedas buscar de Dios correctamente y puedas acercarte en una mayor comunión, en una dimensión de gloria mayor para tu vida. Voy a orar por ti. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre mío, por habernos sostenido hasta el día de hoy. Guarda mi nación Perú. Ten misericordia de cada uno de sus habitantes, Señor. Ten misericordia por los pobres del Perú, de espíritu y de recursos materiales, Señor. Ten misericordia, fortalece los matrimonios, defiende a los niños. Ayúdanos, Padre mío, a defenderte, a defender tu palabra, a ser ejemplo de restauración de vida en abundancia, tanto en esta tierra como en el más allá. Ayúdanos a ser canal de bendición para aquellos que están buscando de ti, que necesitan una palabra tuya, papá. Ahí donde quiera que estén, una persona que esté en necesidad, ayúdanos a ser canal de bendición. Restaura nuestro cuerpo espiritual, restaura nuestros sentidos espirituales. Queremos una mayor comunión contigo, Señor, nuevas dimensiones de gloria. Queremos caminar de la mano contigo, sonreír contigo, conversar contigo, y que no sea un monólogo, sino que realmente podamos escucharte, comprenderte y entablar una relación que con el tiempo se convierta en una amistad sólida. Qué bonito que tú nos llames amigos, papá. Y los que estamos aquí escuchando esta transmisión es porque tenemos ganas de ser amigos tuyos, papito lindo. Y estamos empezando este camino y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, nos fortalezcas, nos renueves, nos restaures, nos sanes aquellas áreas donde hemos pecado contra ti. En el nombre de Jesús imparto a todo aquel que está escuchando esta transmisión ese amor, ese deseo de una comunión más profunda contigo, mi Señor. Esas ganas de escucharte cuando estamos afligidos, tu dulce voz consolándonos,
esas ganas de reír contigo de un chiste, esas ganas de conversar contigo sobre nuestras cosas cotidianas, las decisiones pequeñas y grandes de nuestra vida, de estar ahí, pegaditos a ti, que tú sentir que tú estás ahí pegadito a nosotros con cada pensamiento que tenemos, cada duda, cada cosa, cada situación que se presenta en nuestras vidas. Saber que tú estás ahí en fe y también en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Saber más de ti, tener una relación más profunda contigo. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Suscríbanse. Gracias.